Antes que nada, agradecerte por estar acá, por tomarte el tiempo. Y te quería empezar preguntando cómo llegaste hasta acá, a ser un creador de contenido, a escribir, a hacer documentales, a investigar, a comunicar en radio y en distintos medios. ¿Cómo empecé y cómo llegué hasta acá? Bueno, yo hace 15 años vivía en Madrid y conocí a un historiador mexicano que no era conocido en España, pero sí en su país, que escribía la historia de su pueblo en México y se venía a vivir 6 meses al año a Madrid, se iba, y a diferentes partes de España, recopilando información de su pueblo mexicano para escribir libros de historia. Claro, su pueblo mexicano había sido parte de España hace 300 años y había muchos archivos que tenían documentación de los vecinos de su ciudad. Entonces se me ocurrió, si este hombre hace tantos libros, ya tenía como 5 libros, investigando en los archivos de fuera del país, de su país, yo puedo hacer lo mismo, pero de la ciudad de La Plata. Se ha escrito mucho de la ciudad de La Plata, yo pensaba, pero no desde los archivos del extranjero. Bueno, yo vivía en España y empecé a investigar, a ver dónde podía encontrar documentación de la ciudad de La Plata en España. Y buscando, encontré en la Cancillería española, claro, yo decía, a ver, la ciudad de La Plata en la fundación tenía consulados, embajadas, como cualquier capital, tiene que haber documentación de los diplomáticos españoles de aquel momento. Y encontré documentación en el archivo de la Nación de España, pero no era interesante. Era comunicados de los españoles que residían, no era muy interesante. Y buscando en los catálogos del Archivo Nacional, encontré una sección que era sobre la Inquisición española. La Inquisición española llegó hasta el siglo XIX, no es algo de la Edad Media. Existió hasta el siglo XIX como una especie de policía religiosa. Adentro de esa sección de la Inquisición, de los archivos, había documentación de logias masónicas. En particular eran logias masónicas de la ciudad de Madrid, principios del siglo XIX. Entonces me interesó cómo puede ser que haya documentación oficial de estas logias en un archivo nacional. Claro, y perdón, te pregunto, ¿estaba vinculada con la Inquisición? O sea, ¿estaba Claro, dentro de ¿por qué este...? estaban adentro digamos, de la sección Inquisición española? Porque la Inquisición actuaba de policía y denunciaba a los masones, a los, digamos, españoles que entraban en la masonería, los denunciaban y les incautaban la documentación como prueba. Yo lo que veía, yo lo que tenía en mis manos eran expedientes judiciales de la Inquisición, procesos penales que llevaba la Inquisición española. En particular, y claro, además del proceso del juez, de los testigos, todos, había documentación oficial de la logia masónica. Claro, y era muy interesante porque eran logias, lo que se llama en Francia de afrancesados. ¿Qué son los afrancesados? Son los españoles colaboracionistas de los franceses. Estamos hablando 1808. Napoleón invade España, ocupa el territorio español, depone al rey Fernando VII, por eso en Argentina, en América se pierden las colonias españolas, se hacen revoluciones, pero ¿qué pasaba en España? Estaba ocupada por los franceses y por Napoleón. Y uno de los métodos que tenían los franceses, no es que sea Napoleón, era fundar logias masónicas como para socializar con estos españoles invadidos, para asociar un punto de encuentro donde se invitaba a esta fraternidad
y utilizaban los franceses este ámbito fraternal masónico para socializar con ellos. Era un ejército de ocupación que se quería llevar mejor con los madrileños en este caso. Y habían fundado una logia de, me acuerdo, empleados públicos, funcionarios, y ahí hacían sus actividades masónicas, leían textos, filosofaban, algo normal. Pero lo que me impresionó es cómo las logias son utilizadas para diferentes cosas. En ese momento los franceses lo utilizaban para socializar con un pueblo oprimido. Socializar y quizás para ingresar en el mundo digamos, de los empleados públicos, para acercarse a la población. Bueno, y dije, muy interesante, logias masónicas, historia de la ciudad de La Plata, tiene que haber algo más. Entonces, ahí ya no lo encontré en Madrid, en el Archivo Nacional, sino que lo encontré en Salamanca, en el Archivo de la Guerra Civil Española. El Archivo de Salamanca guarda exactamente lo mismo que hacía la Inquisición, pero en la época franquista la justicia perseguía a los masones y el mismo procedimiento. Dentro de los expedientes judiciales había como prueba documentación de los masones ya del siglo XX. Y es ahí donde encuentro correspondencia de los primeros vecinos de la ciudad de La Plata. Ok. ¿Y cómo estaban vinculados, o sea, lo que sería en la época franquista, cómo estaba vinculado con La Plata? ¿Era porque los masones se mandaban cartas? Bueno, es muy loco esto, pero en realidad cuando la justicia del régimen franquista incautaba los bienes de los masones, le incautaba todo, incluso correspondencia muy antigua que nada tenía que ver con la época que se estaba viviendo. Entonces, por eso dentro de las pruebas de la incautación, de las requisas que hacían a las logias masónicas, estamos hablando de 1939, 40, cuando sucede esto, que le sacan los bienes a los masones de España. Claro, le sacan el archivo entero de la logia. Y por eso es que aparece el archivo entero, capaz con correspondencia del siglo XIX. Y siglo XIX, fines del siglo XIX, aparece la ciudad de La Plata. Entonces, encuentro en Salamanca una sección de españoles en el extranjero, otra sección adentro de Argentina y otra sección adentro de la ciudad de La Plata, documentación de la ciudad de La Plata de los masones. Y ahí empiezo con mi investigación. Uh-huh. ¿Y qué te encontraste ahí de la ciudad de La Plata? ¿Encontraste algo sobre los orígenes? ¿Encontraste o fuiste tirando del hilo? Bueno, lo primero muy interesante que encontré fue algo que no se sabía, nadie ni siquiera lo sospechaban, que claro, cuando se funda la ciudad de La Plata, que los propios fundadores lo hacen como para competir con la ciudad de Buenos Aires, los masones hacen lo mismo. Los masones platenses, estamos hablando de los primeros años, son todos de fuera, quieren hacer una institución masónica con identidad bonaerense y no con identidad porteña. Entonces ahí fundan una organización masónica que se llamó Gran Logia Bonaerense, de la ciudad de La Plata. Estamos hablando no de una logia, sino de una organización que tiene logias dentro, que coordina logias. ¿Una gran logia sería? Claro, una gran logia es una entidad que nuclea logias en su interior. O sea que iba parte de la gran logia que había en Buenos Aires, digamos. Claro, Era como... así como La Plata competía con la ciudad de Buenos Aires a nivel de puerto, por ejemplo, algunos masones, querían competir dentro de la masonería, dentro de este mundo de la masonería, con una entidad rival a la porteña. Ok. Y eso fui yo realmente el único que encontré esa documentación en Salamanca. Nadie se sospechaba, encontré todo, Luego, gracias a esa correspondencia, pude ver en qué archivos de acá podía encontrar, hemerotecas,
porque claro, tenían boletines informativos, mensuales. Ahí encontré un montón de intercambios entre los masones de aquella época. Y es así como escribo mi primer libro, que se llamó La ciudad de los geómetras. ¿Y por qué la ciudad de los geómetras? Además de que la ciudad de La Plata es muy geométrica y muy armoniosa matemáticamente, sino porque esta organización, la Gran Logia Bonaerense, estaba dirigida por un maestro, un profesor, amigo de Sarmiento, muy conocido en la época, que era matemático. Entonces, incluía en la instrucción de los masones que sepan matemática y que sepan geometría. Entonces, toda la historia rodea esta entidad Gran Logia Bonaerense, y como también las otras logias, las que estamos hablando, las que dependen de Buenos Aires directamente, se relacionaban con esta de identidad bonaerense. De eso trata La ciudad de los geómetras. Ok, te hago una pregunta entonces. Digamos, los masones, ¿surgieron después de la creación de la ciudad o ya fue como una planificación previa en la que la masonería ya estaba metida antes de que se geste lo que sería la ciudad? Mira, yo creo, por lo que yo investigué, que la ciudad de La Plata es obra principalmente de una persona que es Dardo Rocha, el gobernador de la época. Y los masones se acoplan a su proyecto. Quizás desde las instituciones como el Poder Judicial o el Poder Legislativo lo ayudan, pero la ciudad de La Plata es obra de una persona y un grupito muy chiquito de colaboradores. Luego, inmediatamente, en meses, de que Dardo Rocha hace pública su intención de hacer la ciudad de La Plata, aparecen los masones como queriendo colaborar en este gran proyecto. Porque sabemos esto del trazado, ¿no? Que tiene cierta Claro, simbología y además un poco también vinculado porque hay que pensar que el trazado, si tomamos este mito o leyenda que los masones lo hicieron, lo digo así porque no hay pruebas, no hay pruebas de que haya habido una logia que lo... Dardo Rocha propone el proyecto de Ciudad de La Plata a principios de 1881. Y el trazado como lo conocemos aparece a fines de 1882. Ahí hay casi 2 años o 1 año y medio donde era un proyecto exclusivo de Dardo Rocha y sus colaboradores. Luego aparece el trazado a través de Pedro Benoit, y muy posterior, en 1884, en las instituciones como la justicia, se traslada el poder judicial, se traslada el poder legislativo a la ciudad en 1884, porque era campo.